Revelado, la increíble victoria de Sansón, 1000 hombres derrotados por un milagro divino, Shorts. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo de Israel se encontraba bajo la opresión filistea, un yugo que oprimía su libertad y somete su fe. En medio de esta angustia había un hombre, uno de sus nazareos elegidos, Sansón, consagrado desde su nacimiento para cumplir un propósito divino. Este guerrero, con una fuerza descomunal, llevaba la carga de las expectativas de su pueblo y del eterno Dios que había jurado salvarlo. En la cueva de Etam, un refugio sombrío en el territorio de Judá, Sansón se debatía entre la duda y la fe. Un grito resonaba en el aire, 1000 filisteos se acercaban. Clamando al cielo, su alma se veía asediada no solo por un ejército, sino por un torrente de emociones, el deseo de huir y el llamado a luchar. La cueva, oscura y opresiva, parecía reflejar su propia lucha interna. Pero en medio de esta tormenta de pensamientos, una luz de esperanza asomó a su mente, las promesas divinas. Recordó las palabras de su madre, el aviso del ángel que había anunciado su nacimiento. En su corazón, fiel al pacto de Dios, resonaba la historia de Israel, un relato de victorias atribuidas siempre a la intervención del Altísimo. Con cada golpe de tambor filisteo acercándose, Sansón vio un objeto en el suelo, una mandíbula de un asno muerto. La insignificancia del objeto era evidente, pero en sus manos el insignificante se convertía en una extraordinaria arma de liberación. Una decisión crucial se presentaba ante él. Sin armadura ni espada, ¿huiría o se lanzaría al combate? Un grito salió de sus labios, llevándoselo todo. «Dios mío, aquí estoy». Su fe lo impulsó a alzar el arma. Era un acto de desafío y valía, una representación palpable de su entrega al plan divino. Así, con la mandíbula del asno en mano, Sansón se lanzó hacia los filisteos, un torbellino de fe que transformó su desesperación en valentía. El polvo se levantó mientras avanzaba, cada golpe resonando como un eco del poder divino. La mandíbula se movía con gracia y fuerza. Cada impacto derribaba a los filisteos como si un ejército invisible estuviera a su lado. Uno a uno, caían en una explosión de valor asombroso, recordando al pueblo de Israel que el Dios de sus ancestros aún luchaba a su favor. Mientras la calma empezaba a reinar después de la tormenta de lucha, Sansón se erguía entre los cuerpos caídos, sintiendo el latido de su corazón resonando en su pecho. Había derrotado a 1000 hombres, pero en su interior se planteaba la pregunta inevitable: ¿qué significaba esta victoria? ¿Era el inicio de la liberación o solo el primer paso hacia más pruebas? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así, mientras el sol comenzaba a despuntar, iluminando la escena de su asombrosa victoria, Sansón se encontraba ante un nuevo dilema. La batalla había comenzado, y su búsqueda por cumplir con su llamado aún debía desarrollarse. ¿Qué nuevas pruebas le aguardaban? La respuesta permanece en la mente del Creador. El alba comenzaba a desdibujar las sombras de la cueva de Etam, y Sansón, aún tembloroso por la intensidad del combate, alzó su mirada hacia el horizonte. La victoria sobre los 1000 filisteos resonaba en su espíritu, pero otras dudas emergían de las profundidades de su corazón. ¿Era esta victoria la señal del comienzo de su misión, o solamente una tregua temporal en la guerra que llevaba librándose desde su nacimiento? Mientras la niebla de la mañana se disipaba, un susurro en el viento pareció llamar su atención. «Sansón, hijo de Manoa, escucha mi voz y busca mi guía». Fue como si la voz de Dios se entrelazara con los ecos del triunfo.
Con el alma agitada, el guerrero se preguntaba si debía quedarse y buscar respuestas o seguir desatando su furia contra los opresores de Israel. A lo lejos, la aldea de Judá comenzaba a despertar. El sonido de risas infantiles surgía de un hogar cercano, un recordatorio del pueblo que luchaba por su libertad. Sansón sabía que su llamado no concernía solo a su propio destino, sino al de toda una nación que anhelaba liberarse del yugo filisteo. En su mente resonaba el eco de las promesas de Dios, que había jurado hacer de Israel una gran nación. El guerrero avanzó entre los cuerpos caídos, y mientras su pecho se llenaba de valor, se dio cuenta de que su misión había adquirido un nuevo sentido. No solo era un nazareo, era un campeón del pueblo, destinado a liberar a su gente. Pero el espíritu de orgullo comenzaba a ser presa de él, sugiriéndole que el éxito era solo por su propia fuerza. «No olvides de quién proviene el poder», murmuró en su interior, recordando con dolor la advertencia de su madre. Mientras se retiraba de aquel campo de batalla, una interacción inesperada tomó forma. Un grupo de hombres israelitas se acercó, y sus miradas brillaban con esperanza y asombro. «Sansón, valiente guerrero, hemos escuchado tu victoria. ¿Nos levantarás contra los filisteos una vez más?», preguntó uno, un joven con el rostro marcado por la determinación. Con los ojos fijos en el horizonte, Sansón se dio cuenta de que ellos depositaban sus esperanzas en él, viéndolo no solo como un guerrero, sino como un símbolo de la redención prometida. «¿Qué Dios quiere de nosotros?», cuestionó otro. Sansón, sintiendo el peso del llamado divino, respondió: «Debemos unificar nuestras fuerzas, pero no será solo por la espada. La victoria proviene del Altísimo». Un silencio reverente cayó entre ellos, mientras comprendían la verdad que llevaba la voz de Sansón. Entonces se produjeron murmullos y se alzaron manos en oración, reforzando la conexión entre el cielo y la tierra por medio de la fe. Pero en el fondo, Sansón no podía ignorar la sombra que rondaba su mente. Un oscuro presagio surgía en su corazón. Había derrotado a los filisteos, pero sentía que una lucha mayor se acercaba, una que no solo implicaba el poder físico, sino la lucha interna de su propia fidelidad. Mientras oraban y se daban aliento unos a otros, la atmósfera se tornó seria. «¿Qué pasará si la victoria engendra más pruebas?», se preguntó. Y así, mientras el grupo se unía en oración, una presencia etérea parecía manifestarse, como si el cielo estuviera dispuesto a revelarle a Sansón los misterios de su destino. «La batalla concluirá, pero recuerda, hijo de Manoa, que lo que hagas en el campo de guerra también reflejará tus decisiones en el corazón». Una corriente de temor y anticipación recorrió su ser. La promesa de un nuevo infortunio acechaba en la distancia, extrañamente ligando sus actos y su fe. La voz que resonaba en su interior se hacía más fuerte, recordándole que cada victoria estaba escrita en el plan divino de Dios. El destino de Israel y de Sansón apenas comenzaba a desvelarse. ¿Qué nuevas revelaciones le esperaban, y cómo sus elecciones definirían no solo su vida, sino el futuro de su pueblo? Ciertamente, la historia no había hecho más que empezar. El viento soplaba con mayor fuerza, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda. Mientras los hombres de Judá se retiraban de su encuentro con Sansón, el guerrero se sintió sobrecogido por la enormidad de la tarea que le esperaba. ¿Cómo podría enfrentar a un enemigo que parecía tan invencible? Una mirada penetrante cruzó su mente, recordándole el momento en el que el ángel del Señor había anunciado su llegada, fuerte y resplandeciente, prometiendo que liberaría a Israel de las manos de los filisteos. «Santificación es mi camino», pensó, «y debo sujetarme a la guía del Altísimo». En ese instante, un clamor distante surgió de la aldea, un lamento que parecía atravesar los valles. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia el sonido, su corazón palpitando con la urgencia del llamado divino. Mientras sus pasos resonaban sobre las rocas,
Cada zancada lo acercaba más a la verdad oculta que su espíritu anhelaba descubrir. Al llegar al centro de Judá, se encontró con un caos. Mujeres y niños lloraban y hombres empujaban y gritaban por ayuda. «Sansón, ayúdanos», exclamó un anciano con lágrimas en los ojos. «Los filisteos vienen a saquearnos nuevamente. Han capturado a nuestra gente y buscan llevarnos a la esclavitud». Un escalofrío recorrió la espalda de Sansón. Esta era la prueba en la que había estado pensando. Debía actuar, pero ¿cómo podría hacerlo sin caer en la trampa del orgullo que lo había amenazado antes? Recordó las palabras de su madre, que lo habían mantenido en el camino correcto. El poder no viene de la fuerza del brazo, sino de la devoción al Dios de Israel. «Tráiganme agua», ordenó al instante, y al serle entregada, la elevó ante el pueblo. «Hermanos, este día no solo lucharé con mi fuerza, sino que recurriré a la que me da poder. En el nombre del Señor, levantémonos juntos contra nuestros opresores». Mientras el pueblo se agrupaba alrededor de él, el cielo pareció atenuarse, como si el mismo universo aguardara el desenlace de esta confrontación. La tensión cargada en el aire era palpable. Sansón cerró los ojos, elevando su corazón en oración, pidiendo claridad y fortaleza. La voz del Altísimo resonó en su espíritu. «No temerás, porque yo estoy contigo. Serás mi instrumento para liberar a tu pueblo». Así como el sol se ocultaba tras las nubes, la fuerza de Sansón comenzó a acumularse, su espíritu lleno de un ardor sagrado. Salió adelante, enfrentándose a la llegada de los filisteos, que, confiados en su superioridad, se reían y despreciaban a los israelitas. Pero Sansón, con un fuego inquebrantable en su pecho, se posicionó firme. «Hoy va a ser un día de liberación», exclamó, y su voz resonó como un trueno, retumbando en los corazones de todos los presentes. Y de pronto, el cielo se oscureció, como si Dios mismo decidiera intervenir en su favor. Una nube de polvo envolvió la escena, mientras los filisteos se acercaban, confiados en su victoria. Sin embargo, en el fondo, Sansón entendía que su batalla no solo era contra un ejército, sino también contra sus propias dudas y la tentación de confiar en su propia fuerza. En su lucha se encontraba la decisión mayor que definiría el futuro de su pueblo. «No será solo violencia, será una revelación de la gloria de Dios», reflexionó, mientras se preparaba para el inminente conflicto. La historia de su vida empezaba a entrelazarse con el destino de Israel, cada acto forjando una huella en el plan soberano del Creador. Y así, el eco de su clamor se perdió en el viento, prometiendo que había mucho más en juego de lo que se podía ver. En el horizonte, la mañana gris comenzaba a iluminarse, presagiando que la victoria divina estaba al alcance. Pero, en medio del bullicio y la intromisión de lo inmediato, una pregunta quedó suspendida. ¿Qué sacrificios requerirá este triunfo? ¿Y qué misterios espirituales se manifestarán en su cumplimiento? El retumbar de los pasos filisteos se aproximaba, marcando el terreno con la pesadez de su arrogancia. Cuando Sansón miró hacia el horizonte, pudo distinguir las siluetas de sus oponentes, cuyas armaduras brillaban bajo el poco sol que lograba atravesar las nubes cargadas de presagios. A su alrededor, el pueblo de Judá temía, aún temblando con el eco de viejas derrotas. Sansón levantó la vista al cielo, comprendiendo que esta no era una batalla como cualquier otra. El aire alrededor de él estaba impregnado de un sentido palpable del propósito divino. En su corazón resonaban las promesas hechas a sus antepasados. «Tú eres un nazareo del Señor», recordó, «destinado para apartar a Israel de la opresión». Las palabras del ángel comenzaron a avivarse en su memoria, como una llama que nunca se apagaba. «Israel», proclamó con voz firme, «hoy es el día que el Señor ha hecho, veremos su gloria manifestarse entre nosotros». Su determinación se reforzó y una oleada de fe lo envolvió.
No estaba solo, la presencia divina se manifestaba y la esperanza empezaba a tomar fuerza en los corazones de su pueblo. Los filisteos se acercaban cada vez más, confiados en su poder. Así como Sansón había vislumbrado sus sombras, también captaron su presencia. Sus risas fueron ahogadas por el asombro al ver al gran guerrero erguido, desafiándolos. «¿Quién es este?», murmuran algunos, «que se atreve a enfrentarnos». Sansón sintió que la fuerza del Altísimo corría por sus venas, infundiéndolo con una energía sobrenatural. Sin vacilar, se lanzó hacia el grupo invasor con una determinación que provenía de lo alto. Al llegar al centro de la horda, levantó la mano y gritó: «En el nombre de Yahvé, hoy conocerán que el Dios de Israel vive y su poder no es en vano». Con un grito de guerra que resonó como un eco divino, Sansón se arrojó sobre sus enemigos. En medio del tumulto, cada golpe que dio fue acompañado por un estruendo celestial, y cada filisteo que caía parecía ser arrastrado por una fuerza que iba más allá de lo físico. Cuando se alzó su voz para clamar, el cielo y la tierra parecieron alinearse en su causa. Los filisteos se lanzaron sobre él con furia, mas Sansón estuvo como un monte inquebrantable. Recordó a su pueblo, los rostros de sus hermanos y hermanas que clamaban en angustia. Su furia se convirtió en fervor, y en un instante de revelación divina, el Espíritu del Señor lo cubrió, llenando cada parte de su ser. Sansón tomó la quijada de un asno que yacía a su lado, y al blandirla se convirtió en un instrumento mortal en sus manos. «Con la quijada de un asno he hecho una gran matanza. Con la quijada de un asno he derrotado a 1000 hombres», proclamó, mientras cada golpe enviaba un mensajero de victoria ante los ojos del Altísimo. La atmósfera cambió y el miedo cundió entre las filas filisteas. Con cada enemigo que caía, el temor crecía en sus corazones. «¿Quién es este que actúa con la fuerza de un dios?», se preguntaron, sabiendo que no podían enfrentarse con éxito al Dios de Israel. Sansón, desgastado por la batalla, se detuvo y mirando al fuego que había consumido a sus enemigos, el sudor perlaba su frente. En ese instante, un silencio místico se instauró. El pueblo de Judá irguió su mirada, las lágrimas brotaron de sus ojos y muchos comenzaron a alabar a Dios. «Hoy ha sido echada la causa de Judá en el aire», pensó, sintiendo que la victoria había sido no solo contra cargo de filisteos, sino contra sus propias limitaciones y dudas. Mientras el viento soplaba por el valle, unas palabras cruzaron su mente. ¿Qué vendrá ahora? ¿Y qué más revelará el plan soberano de Dios? Y así, la escena dejó asombro en el aire, un momento de contemplación que presagiaba un futuro aún incierto. La llamada de Dios no había terminado, y el eco de aquella victoria resonaría en las generaciones venideras. La pregunta que le asaltaba nuevamente era esta: ¿qué otro sacrificio se exigirá de él para cumplir el destino divino que lo había atraído hasta aquí? El polvo se asentó lentamente en el aire, y la quietud reinante se impregnó del eco de la victoria. Sansón, fatigado, se dejó caer de rodillas, la quijada del asno aún empuñada en su mano, una especie de estandarte de su triunfo. Con el corazón aún palpitante, recordó la fidelidad de Dios. ¿Cómo podría haberse manifestado un poder tan grande en mí, un hombre sencillo? Sus pensamientos se elevaron al Altísimo, como incienso ante el altar, buscando una respuesta a su inquietud. Los hombres de Judá, atónitos, comenzaron a acercarse cautelosamente. Sus rostros, aún marcados por el temor y la incertidumbre, reflejaban asombro y liberación. «Sansón, héroe de nuestro pueblo», murmuraban entre ellos, «tú has hecho lo que parecía imposible. El Señor ha estado contigo, y su brazo poderoso ha obrado en nuestra salvación». Sansón, sintiendo la debilidad en sus extremidades, levantó su mirada hacia las colinas. «Si el Dios de mis padres ha mostrado su gloria hoy, entonces no podemos detenernos aquí», afirmó con un fervor renovado.
Debemos buscar más, debemos romper el yugo que pesa sobre nosotros. El Señor nos ha llamado a ser libres y no cederemos más ante la opresión. Mientras los hombres a su alrededor comenzaban a recuperar su confianza, una inquietante presencia se apoderó de él. Sansón sintió como un susurro en su corazón que le decía que hay batallas más grandes que enfrentar. La victoria de hoy es solo un capítulo en la historia que Dios está escribiendo. A su alrededor, sus compañeros se animaron, celebrando el milagro tangible, pero él sabía que una llamada más profunda permanecía ante él. A medida que el sonido de la celebración comenzaba a elevarse, un mensajero apurado se presentó ante la multitud. «Sansón, ven pronto, hay un grito que va más allá de nuestras fronteras», dijo el hombre con un aliento entrecortado. «Los filisteos se reúnen más allá de las colinas, están buscando fortalecerse y vengar su derrota». Sansón, al escuchar estas palabras, sintió que el viento soplaba en su dirección como un eco divino. «No podemos sucumbir al miedo, no cuando el Señor está de nuestro lado», exclamó. «La batalla no ha terminado, debemos prepararnos, porque el poder de Dios aún no ha revelado toda su fuerza entre nosotros». Mientras los hombres a su alrededor comenzaban a recuperar su confianza, una inquietante presencia se apoderó de él. Sansón sintió como un susurro en su corazón que le decía que hay batallas más grandes que enfrentar. La victoria de hoy es solo un capítulo en la historia que Dios está escribiendo. A su alrededor, sus compañeros se animaron, celebrando el milagro tangible, pero él sabía que una llamada más profunda permanecía ante él. A medida que el sonido de la celebración comenzaba a elevarse, un mensajero apurado se presentó ante la multitud. «Sansón, ven pronto, hay un grito que va más allá de nuestras fronteras», dijo el hombre con un aliento entrecortado. «Los filisteos se reúnen más allá de las colinas, están buscando fortalecerse y vengar su derrota». Sansón, al escuchar estas palabras, sintió que el viento soplaba en su dirección como un eco divino. «No podemos sucumbir al miedo, no cuando el Señor está de nuestro lado», exclamó. «La batalla no ha terminado, debemos prepararnos, porque el poder de Dios aún no ha revelado toda su fuerza entre nosotros». El pueblo de Judá miró a Sansón con esperanza, ansiosos por seguir a aquel que había sido levantado como instrumento de salvación. Sin embargo, la parte más inquietante de su corazón le decía que esta era una trama más grande. Como un susurro del pasado, recordó las advertencias de su madre, lo que implicaba llevar a cabo un llamado que no solo consistía en batallas físicas, sino en lucha espiritual también. Mientras se preparaban, levantaron sus voces en oración, clamando al Señor por dirección y protección. La esperanza se entrelazó con la reverencia, mientras esperaban la siguiente orden del Altísimo. «Hoy hemos visto la mano del Señor», dijo Sansón, sintiendo que una nueva carga se avecinaba. Pero con cada victoria, el sacrificio se hace cada vez más claro. ¿Qué más se requerirá de mí? ¿Qué sacrificios habré de hacer para llevar adelante el plan soberano de Dios? A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, llenando el cielo de tonos rojos y dorados, una inquietante sensación de que lo que estaba por venir sería de una magnitud inimaginable comenzó a delinearse en su espíritu. Y cuando el nuevo desafío se presente, ¿cuál será el costo real de la liberación? Las sombras se alargaron y el futuro parecía más incierto que nunca. La mañana se levantó sobre las tierras de Judá, y mientras el sol proyectaba sus primeros rayos dorados, Sansón se encontró perdido en sus pensamientos. Había vencido al enemigo, pero un eco persistente lo llamaba hacia la incertidumbre. ¿Qué significa esta victoria si el yugo de opresión persiste?, se preguntaba. Su voz interna resonaba con las verdades que había aprendido a lo largo de su vida. El sello de Dios sobre sus días, la respuesta a la grandeza de su poder a través de él. Los hombres de Judá, ahora fervorosos, se preparaban para marchar.
Con una determinación renovada, Sansón les observaba a todos, notando una llama fresca de esperanza en sus ojos, pero también una sombra de duda. Hombres de Judá, ¿estamos listos para hacer frente al desafío que se avecina? Debemos ser valientes porque nuestro Dios no se ha rendido con nuestra liberación, gritó, su voz resonando entre los ecos de las montañas. El mensaje de su voz cortó el aire como un filo afilado. Sin embargo, tan pronto como la pasión alcanzó su clímax, una inquietante sombra se cernió sobre él. Sentía que algo más grande estaba en marcha. En su corazón sintió el peso del futuro que lo esperaba, un futuro donde cada acción tendría repercusiones que superarían sus sueños más audaces. De repente, un murmullo surgió entre su gente. ¿Y si fallamos, Sansón, si no tenemos el apoyo del Altísimo cuando enfrentamos a los filisteos de nuevo? Preguntó uno de los hombres, su voz temblando. Hubo un silencio momentáneo en el aire, como si la propia creación esperara la respuesta. Sansón cerró los ojos, buscando la dirección de su Creador. La duda es la sombra que puede sofocar la luz de la fe. Recuerden, se nos ha prometido que el Señor es nuestro refugio y fortaleza, y en tiempos de angustia, Él siempre está presente, contestó. Las palabras generaron un ambiente electrizante a su alrededor. Sin embargo, su mente se vislumbraba en otra dirección. Recordó las antiguas promesas de libertad, las palabras de Dios habladas a través de los profetas. No solo era una cuestión de enfrentarse a los filisteos, esto era parte de un plan divino más grande. Mientras se dirigían a la guerra, se detuvieron en un claro donde las flores brotaban en cada rincón. En medio de esa belleza, Sansón sintió el llamado de Dios vibrar en su alma. Este terreno, aunque ahora manchado por la violencia, un día florecerá con paz. Dios tiene un plan que va más allá del aquí y ahora. Su gloria será revelada incluso en la adversidad. Justo cuando se preparaban para avanzar, un viento poderoso sopló a través del claro, como un susurro de lo divino. Sansón sintió que su espíritu se encendía. ¿No saben que hay una fuerza en nuestra unión que supera la fuerza física? Estamos escogidos para este momento. El pueblo de Dios no será aplastado. A medida que cruzaban la colina, algo en el horizonte atrajo su atención. Una nube oscura, como si los mismos cielos se precipitaran sobre ellos, se acercaba rápidamente. Sansón se volvió hacia sus hombres. Este es el momento. La batalla que viene no es solo nuestra, es de Jehová. Él ha decidido que hoy se manifestará su poder. En ese instante, una oleada de confianza invadió el corazón de cada hombre. En sus ojos brillaba una resolución y con pasos firmes se prepararon para enfrentar el desafío. Pero en el fondo del ser de Sansón, una voz se alzaba aún más, esperando ser escuchada. ¿Qué vendrá después de esta lucha? El sacrificio será elevado, y la historia que Dios está escribiendo se revelará en los tiempos por venir. Mientras avanzaban hacia la batalla, la atmósfera cargada de expectativa parecía iluminar la tierra misma. Sansón sabía que esta victoria podía costarle más de lo que imaginaba, y así se preguntó, ¿qué otra batalla deberá pelear el portador de la gloria de Dios? El camino hacia su destino se extendía ante ellos, lleno de promesas y peligros indescriptibles. La atmósfera estaba cargada de presagios divinos, y el eco de las promesas de Dios resonó con aún más intensidad. Pronto, la última revelación del propósito de Dios se manifestará, se dijo para sí mismo, mientras la batalla comenzaba y el futuro se desnudaba lentamente ante su mirada expectante. La brisa que soplaba era pesada, cargada de anticipación y tensión. Sansón, junto a sus hombres, se agrupó en la cima de la colina, observando cómo el oscuro mar de los filisteos se alzaba en la llanura, listo para el enfrentamiento. ¿Cuántos más se opondrían a ellos?
Sansón podía sentir el murmullo en su pecho, una inquietante mezcla de temor y fervor. La promesa de Dios estaba viva en su corazón, empujándolo a avanzar hacia el desafío que se avecinaba. «¡Mirad hacia el horizonte!», gritó Sansón, con el fulgor de un líder recordando a su gente la grandeza del Dios que servían. «Él ha prometido nuestra liberación. Hoy veremos su brazo poderoso en acción. No hay nada imposible para nuestro Dios». Las palabras danzaron en el aire denso, como fuego alimentado por la fe común de todos los presentes. Los filisteos, confiados en su número, comenzaron a gritar y a hacer ruido, como si desafiaran al pueblo elegido en su camino de justicia. Sin embargo, en medio de sus gritos resonaba el eco de la promesa divina. «No temas, Sansón», se susurró a sí mismo, «Dios está con nosotros como un guerrero temible». La batalla se desató, y el estruendo de espadas y gritos llenó el aire. Sansón, animado por el poder del Altísimo, se lanzó al combate. Cada golpe que asestaba traía consigo una fuerza sobrenatural que lo revestía. Con cada filisteo que caía ante él, el ecosistema de la lucha cambiaba. Un solo hombre frente a un ejército. Era como si el cielo mismo se abriera y derramara su furia sobre los opresores. El tiempo se detuvo mientras las olas de combate se sucedían, y en cada derribo la gloria de Dios se manifestó. «Uno más», murmuró, sintiendo que la fuerza del Señor lo llenaba. A su alrededor, los hombres de Judá ganaban confianza, e invadidos por la fe, se unieron a él en la lucha. Samson sabía que cada victoria tenía un costo. Mirando a su alrededor, se dio cuenta del alto precio que su pueblo había pagado. «Hombres, no estemos distraídos por la batalla», gritó. «Recordemos que estamos en guerra no solo con la carne, sino también con las potestades de las tinieblas. La victoria llega, pero el sacrificio será nuestro compañero». Justo cuando parecía que quizás el día sería la victoria que tanto anhelaban, Sansón sintió un frío calar hasta los huesos, un entendimiento aterrador. El cielo se oscureció de repente. Comenzaron a surgir movimientos en su propio corazón, y las palabras de un viejo profeta resonaron en su mente. «Tu fuerza no se encuentra solo en tu brazo, Sansón, sino en la vida que es verdadera, que proviene de seguir y honrar al Altísimo». Mientras el conflicto continuaba, un aplauso de fuego en su interior lo condujo a buscar más que solo la victoria. El eco de su victoria inicial se desvanecía al darse cuenta del sacrificio que lo aguardaba. No son solo hombres a los que combatimos hoy, sino un sistema de opresión que desafía el propio poder de Dios. He sido elegido, pero ¿por qué? En medio del tumulto, Sansón, exhausto y con su mente tambaleándose entre la fe y la duda, escuchó el susurro que solo podía ser el Espíritu de Dios. El tiempo se acerca, y lo que vendrá después es más grande de lo que tus ojos ven. Hay un plan que se despliega en esta batalla, donde la gloria de Jehová será revelada a las naciones. A medida que la última escena de la batalla se vislumbraba entre la niebla de su entendimiento, el colapso del universo a su alrededor palpitaba en cada latido de su corazón. «¿Qué es este sacrificio que se aproxima?», preguntó, la incertidumbre atravesando su ser. Mientras se endurecía en aquel conflicto celestial, Sansón suprimió un grito interno y juró que no desistiría hasta que las sombras de su destino se desvanecieran por completo. «Como es en el cielo, así será en la tierra», resonó en sus pensamientos, y en algún lugar, en el fondo de su ser, supo que la victoria se había ganado y un sacrificio se estaba trayendo a la luz, preparando el camino para el cumplimiento de la soberanía de Dios. El estruendo del combate resonaba en el aire, como un eco entrecortado del clamor celestial. Sansón, aún vigoroso, se aferró a su determinación, luchando con un arrojo que sobrepasaba los hombres que peleaban a su lado.
La escena del campo de batalla se tornó un espectáculo de temor y valor, donde cada golpe que daba también resonaba en el corazón de su pueblo. La misma resonancia de la promesa cumplida de Dios. Las fuerzas de los filisteos parecían interminables. A pesar de los avances y de la descomunal valentía de Sansón, en su corazón latía la inquietud. Cada vez que una espiga de su fe se erguía, un rayo de duda la golpeaba. «Señor, ¿es esta verdaderamente tu causa?», rogó en lo profundo de su ser, su espíritu batallando con la sombra de la incertidumbre que se cernía sobre él. En el corazón de esta vorágine de violencia, un murmullo resurgió. Como una brisa suave que acaricia la piel, la voz del Altísimo se cernía en su mente, prometiendo: «Espera, estoy obrando en medio de esta batalla». Pero, ¿qué significaba esperar en el fragor del combate? La siguiente ola de filisteos se lanzó frente a él, y en ese instante el cielo pareció responder. Sansón cerró los ojos por un breve momento, invocando la memoria de toda su vida, las promesas de un Dios fiel que lo había elegido desde el vientre de su madre. La poderosa presencia de Jehová ardía en su pecho, y como un combustible celestial, impulsó su brazo. «¡Con fuerza!», gritó, como un eco de la voz de Dios mismo. Con un grito que partió el aire, Sansón levantó su mano, un instrumento de gloria, y se lanzaba al frente, esquivando y atacando, sus movimientos un torrente sobrenatural. Cada choque entre piel y acero parecía un estallido de la misma creación. Los hombres de Judá, viendo el ímpetu de Sansón, absorbieron la energía que tan vívidamente emanaba de su líder. El clamor de la batalla se transformó en un canto ardiente, y el pueblo de Dios se unió en un solo grito de alabanza y furia. Era como si el propio cielo estuviera dispuesto a derramar su poder en medio de las llamas de la guerra. Y justo cuando la victoria parecía inminente, una traición sutil brotó del corazón de los filisteos. Un soldado, cubierto por la maldad y la codicia, realizó un movimiento rápido, apuntando un arma hacia Sansón. La acción estaba destinada a muchos, pero el Altísimo intervino. En ese momento, Sansón, sintiendo un nuevo impulso, desvió el ataque y el enemigo cayó, como un árbol abatido por el hacha. A su alrededor, cada filisteo empezó a titubear, sintiendo el terror candente de lo milagroso. Sansón no había luchado solo, un ejército celestial había hecho su parte. Con cada enemigo que caía, el tiempo parecía encogerse, y en ese fatídico instante, el cielo se partió. Bajo el peso de lo inquebrantable, una nube oscura se disipó, revelando un nuevo amanecer que se alzaba para Judá. «Solicitemos su nombre», exclamó con fervor. «Quizás su bendición se encuentre entre nosotros, tal vez incluso en medio de nuestra oscuridad. Él está en control». Esas palabras llenaron de nuevo el aire, y la misma fe se encarnaba en sus corazones. Acercándose cada vez más a la conclusión de esta lucha de poder, la gloria de Dios comenzaba a vislumbrarse. Sansón sabía que esta victoria era solo un paso dentro de un plan más grande, un pacto que se extendía más allá de su propia vida. «He sido elegido para algo más», pensó, mientras la sombra de un sacrificio inminente continuaba danzando sobre su alma. Suspirando profundamente, Sansón levantó su vara hacia el cielo, sabiendo que algo extraordinario estaba por ser revelado. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo una revelación. El sacrificio se acerca a su cumplimiento. Su gloria será revelada en las naciones, y no habrá lugar donde su poder no se manifieste. La inquietud en su pecho se transformaba en una firme convicción. La victoria no sería solo suya, sino un testimonio eterno del dominio de Jehová. El campo de batalla seguía vibrando bajo el eco del ansia y la gloria. Sansón, con su espíritu encendido por la inminente revelación, se veía rodeado por los cuerpos caídos de sus enemigos, un testamento del poder que Dios había desatado en ese día fatídico.
Sin embargo, mientras el clamor del pueblo de Judá resonaba en un canto de triunfo, en el corazón de Sansón palpitaba una discordancia, un eco de la verdad que aún no había sido desvelada. De pronto, como un susurro de la brisa, la voz de Jehová volvió a vibrar en su interior. No ceses en tu lucha, Sansón. Este no es el fin, sino el comienzo de un nuevo despertar. La redención de mi pueblo está en juego y el sacrificio que estás llamado a afrontar se aproxima. Sintiéndose abrumado pero decidido, Sansón miró a su alrededor. Los hombres de Judá, llenos de fervor, luchaban a su lado. Pero su mirada también buscó a sus enemigos, esos filisteos que parecían organizándose para un último embate. Su rencor y su sed de venganza palpitaban en el aire, poniendo a prueba la resolución de Sansón. ¿Podría confiar en que, en su sacrificio, encontraría la libertad que su pueblo tanto anhelaba? Mientras avanzaba, una sombra asombrosa se materializó ante él. Era Delila, la mujer que había cautivado su corazón, pero que también había sido un instrumento de su debilidad. Su mirada reflejaba una mezcla de admiración y temor, mostrando un nuevo entendimiento de lo que estaba en juego. «Sansón», dijo ella con voz quebrada, «he visto tu valía y lo que has logrado, pero debes ser consciente de que los filisteos no se rendirán fácilmente. Su ira es feroz, y ellos están planeando un asalto que podría desbaratarlo todo. No les des motivo para actuar». Una lucha interna se desató en el corazón de Sansón mientras contemplaba la importancia de su conexión con Delila. La historia de su vida lo había llevado hasta aquí, y sin embargo, un hilo de traición aún persistía. «Debo seguir luchando», respondió. «No puedo permitir que la maldad prevalezca. La liberación de Israel está más allá de mi propia vida. Dios se mueve en este momento». Delila asintió, su propia fe iluminando su rostro. Sin embargo, el palpitar de la batalla no dio tregua. En distancia, los filisteos comenzaban a organizarse, formando filas y preparándose para una ofensiva final. El cielo se oscurecía, y el silencio que precedía a la tormenta era palpable. «¡Hombres de Judá!», gritó Sansón, levantando sus manos en señal de unión. «¡Aguarden! Este día no solo se trata de ganar, se trata de cumplir con la voluntad de nuestro Dios. Llenemos nuestros corazones de valor y llevemos nuestra fe como una antorcha en esta oscuridad». Con renovada determinación, Sansón sintió el destino de su pueblo entrelazado con el suyo. Pelearía no solo por el presente, sino por el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a sus ancestros. «Los filisteos caerán si permanecemos firmes y unidos», proclamó con voz potente, «pues su maldad no podrá prevalecer ante el poder del Altísimo». En ese momento, el viento susurró en su oído, trayendo consigo la certeza de la victoria que ya estaba sellada en los cielos. «Grande será la liberación que estoy a punto de manifestar», resonó la voz de Dios. «Tu sacrificio abrirá la puerta a la esperanza de muchas naciones». Y así, el cielo crujió sobre el campo de batalla, anticipando el cumplimiento del plan divino que aún permanecía oculto, mientras el sacrificio inminente de Sansón comenzaba a dibujar las líneas de la redención que se acercaba. La esperanza y la ansia marcaban el pulso de lo que estaba por venir. El estruendo continuo de la batalla se intensificó. Sansón sintió que cada golpe resonaba no solo en el campo, sino también en la profundidad de su alma. Mientras se enfrentaba a los filisteos, la convicción en su pecho crecía, sabiendo que su lucha no era meramente física, sino un enfrentamiento contra una opresión espiritual arraigada en la historia de su pueblo. La determinación de liberar a Israel lo alentaba, pero al mismo tiempo una voz interna le advertía: «Estás en el umbral de un sacrificio mayor». A su alrededor, los hombres de Judá luchaban con más feroz.
La valentía de su líder los impulsaba, y el temor que antes los había paralizado comenzaba a desvanecerse. Sus corazones se alimentaban de la fe que Sansón proclamaba en medio del caos. «Con el poder de Dios venceremos», clamaba. Y ese mismo poder se manifestaba mientras cada uno de sus enemigos caía. Sin embargo, en su mente resonaba el eco de la advertencia: «El sacrificio será alto». Entonces, cuando la batalla alcanzaba su clímax y estaban a punto de lograr una victoria aplastante, una inquietante sombra cubrió la escena. Sansón dio a Delila de pie al borde del campo, su rostro una mezcla de dolor y determinación. Luchando por aquietar sus emociones, se preguntó: ¿cómo puede ella estar aquí en este momento? Era un recordatorio de su vulnerabilidad, tan próxima a su fuerza. Pero no podía permitirse distracciones. «No puedo fallar», pensó, apretando los dientes y enfocándose en el enemigo frente a él. Los filisteos, alarmados por la fuerza y tenacidad de Sansón, reorganizaban sus filas, cegados por el temor que se apoderaba de ellos. «No retrocederé», gritó Sansón, y como un torrente de fuerza avanzó, dejando caer a más enemigos bajo su paso. Sin embargo, la sombra de la duda comenzó a asomar en su mente. ¿Habría realmente escuchado la voz de Dios en esta lucha? Con cada paso sentía una extraña intensidad en su interior, algo que iba más allá de la adrenalina. Era como si el mismo Dios estuviera preparando algo grandioso en medio de él. Entonces, en un instante de lucidez, recordó las palabras de su madre: «La fuerza del Nazareo proviene de su dedicación al Señor». En ese momento decidió que no solo lucharía por la victoria, sino para honrar el pacto con Dios. El combate culminaba en un frenético clamor, y sintiéndose más fuerte que nunca, levantó su voz nuevamente: «Esta batalla es del Señor. Él nos ha prometido victoria». Pero mientras el fervor lo impulsaba, las palabras de advertencia continuaban reverberando: «El sacrificio se acerca». Con la mente nublada por la guerra, Sansón finalmente vio la oportunidad crítica. Un pequeño grupo de filisteos se reunía en torno a un líder, dispuesto a ejecutar un último ataque. «Ahora es el momento», pensó, y con toda su fuerza cargó contra ellos. Pero en medio de la carga vislumbró a Delila, su mirada implorando, como si le dijera que destinara su fuerza para salvarla. El corazón de Sansón se estrujó. Su lucha lo había alejado del verdadero significado de su llamado. Con ese pensamiento, su espíritu se aquietó y recogió la esencia de la misión. No era solo derrotar a los opresores, sino proteger a su pueblo, a su amada. Sin dudarlo, guiado por un fervor renovado, cambió la dirección de su carga hacia el grupo amenazante. La quijada del asno se convirtió en una extensión de su deseo de proteger, y cada golpe no solo derribaba a su enemigo, sino que levantaba un estandarte de esperanza para su pueblo. Cuando se hizo el silencio, el campo de batalla quedó transformado. Sansón se encontraba rodeado de cuerpos caídos, pero también lleno de una claridad divina. Pero en su corazón la pregunta persistía: ¿qué sacrificio vendrá tras este triunfo? Atónitos, los hombres de Judá se agruparon a su alrededor. El resplandor de la batalla y la gloria de Dios brillaban en sus ojos. «Hoy hemos visto la mano de Yahvé», gritó Sansón con voz potente. Pero en su interior el eco de una batalla aún mayor resonaba, más allá de lo físico. «He vencido hoy, pero ¿quién se levantará mañana?». Sin embargo, el cielo estaba momentáneamente despejado. En medio de la celebración, Sansón sintió la voz de Dios llamándolo, un susurro que anunciaba que la redención de su pueblo no solo dependía de su fuerza. La lucha ha comenzado, pero aún queda camino por recorrer. Cada victoria trae consigo nuevas pruebas. Las palabras se cerraron en la atmósfera, y el pueblo de Judá comenzó a reconocer no solo al guerrero Sansón, sino también la llamada de Dios que resonaba a través de su vida.
¿cuál sería el costo real de liberar a Israel? Mientras las celebraciones estallaban, Sansón sintió un nuevo fervor en su interior, un nuevo propósito. Hoy hemos guerreado, pero mañana deberá lucharse otra guerra, una que nos llevará al cumplimiento de la promesa divina, porque el sacrificio que atrae la redención nunca ha sido fácil, reflexionó. El futuro traía consigo no solo victorias, sino dilemas sobre la verdadera naturaleza del sacrificio. En la distancia, un nuevo rugido comenzaba a emerger, como un eco de advertencia de que las sombras aún acechaban, y lo que le aguardaba podría ser aún más desafiante. La historia de su vida apenas comenzaba a abrirse, y el camino soberano de Dios prometía sorpresas.